Permítanme compartir una historia que ha impregnado mis pensamientos durante mucho tiempo, una saga entrelazada con secretos, anhelos prohibidos y una búsqueda incesante de emociones que desafiaron mis creencias sobre el amor y la fidelidad. Yo, una mujer en la cincuentena, comparto una historia arraigada en la agotadora rutina de un largo matrimonio. Mi pareja durante décadas, antaño el centro de mi universo, y yo nos encontramos atrapados en un torbellino de aburrimiento y monotonía. Los días pasaban uno tras otro, sin pasión ni fervor. Nuestros hijos crecieron y se marcharon, dejándonos a la deriva en un hogar lleno de recuerdos desvaídos. La chispa que un día nos unió parecía haberse apagado por completo. Fue entonces cuando conocí a alguien cuya entrada en mi vida prometía redefinirla de formas inimaginables. Pablo, un joven de 22 años, se cruzó en mi camino con una energía y una vitalidad irresistibles. Nuestro encuentro fue casual, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que el curso de mi existencia se vería alterado para siempre. Pablo encarnaba todo lo que mi marido ya no podía ser: apasionado, lleno de sueños, deseoso de saborear cada momento y con un magnetismo corporal que despertaba todos los sentidos. En él vislumbré al joven que se había perdido en algún momento de mi propio viaje, y en mi interior surgió una pregunta como una obsesión: ¿sería posible encontrar la felicidad y la pasión en brazos de alguien mucho más joven? Esta incertidumbre me atormentaba mientras realizaba mis tareas cotidianas, preparaba el desayuno, doblaba la ropa y disimulaba una sonrisa en las reuniones familiares. Sin embargo, por las noches, cuando mi marido se sumía en un sueño profundo y apacible, yo me encontraba despierta, envuelta en sábanas arrugadas, incapaz de desprenderme de los pensamientos que me unían a aquel joven. En esas horas de oscuridad, cuando todos dormían y reinaba el silencio, me adentraba en los recovecos de mis deseos más profundos y prohibidos. Los pensamientos sobre Pablo se intensificaban, volviéndose cada vez más provocativos, y sentía como si algo dormido en mí se despertara. No podía evitar preguntarme si merecía la pena arriesgarlo todo por una aventura con alguien tan joven y tan ferviente. Para entonces, mi vida de casada se había convertido en un paisaje árido y monótono. Los días se sucedían como copias descoloridas, y mi marido y yo nos convertimos en extraños compartiendo el mismo techo. Él, el hombre que antaño había sido la fuente de mis ensoñaciones amorosas, se hundió en el trabajo y las aficiones, dejándome en un segundo plano. La llama de la pasión, el entusiasmo y la conexión que antes albergábamos desaparecieron, dejando un vacío cada vez más desgarrador. Mi rutina diaria consistía en las tareas domésticas, el cuidado de los nietos y una constante fachada de sonrisas. Sin embargo, por la noche, cuando el silencio en la casa se volvía abrumador, me encontraba sola en la cama, con la única compañía de mis pensamientos. Fue en esos momentos de soledad cuando mi mente empezó a pensar en Pablo, el joven vecino de 22 años que se había mudado recientemente a la casa de al lado. Un nuevo vecino que, de alguna manera, se había convertido en una puerta a un mundo desconocido, lleno de emociones inexploradas. El día que le vi por primera vez, fue como si el cosmos conspirara para entrelazarnos. Estaba reparando su moto al aire libre, bajo un sol radiante, y la suave brisa primaveral mecía su pelo castaño. Llevaba una camiseta ajustada y unos vaqueros que perfilaban su atlética figura. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me recorrió una oleada de deseo. Era un joven lleno de vitalidad y de un singular magnetismo que despertaba en mí profundos deseos. Con el paso del tiempo, nuestras breves miradas se convirtieron en conversaciones, y pronto me encontré compartiendo con él lo más recóndito de mis pensamientos y deseos. No sé si era su juventud, su espíritu aventurero o la forma en que me miraba, pero el atractivo de Pablo era innegable. Sus palabras tenían el poder de transportarme a un reino donde todas las posibilidades eran factibles, donde no había límites ni barreras. La idea de involucrarme en una relación secreta con él empezó a tomar forma en mi mente, aunque acompañada de dudas. ¿Estaba preparada para traicionar a mi marido después de tantos años? ¿Cuáles serían las consecuencias para mi familia y para mí? Sin embargo, la perspectiva de una aventura con Pablo era cada vez más tentadora. Miré por la ventana como si viera un mundo lleno de anhelos y deseos, mientras mi vida se difuminaba en tonos grises. La incertidumbre rondaba,
convirtiendo las preguntas de mi mente en un eco incesante de lo que debía hacer. Entre la monótona estabilidad del matrimonio y la pulsante llamada de la pasión con Pablo, una elección se cernía en el horizonte, envuelta en la bruma de lo desconocido. La falta de intimidad en mi matrimonio se había convertido en un doloroso vacío. Éramos meros extraños viviendo juntos, compartiendo gastos y responsabilidades. La conexión que una vez nos unió se había disipado y el fuego que una vez ardió en nosotros se había extinguido. Enfrentarme a la realidad a los 50 años fue un golpe cruel. La soledad se convirtió en mi confidente y mi cama en un lugar frío y desolado. Llegué al punto de ni siquiera buscar a mi marido. Éramos dos entidades que se evitaban mutuamente. La soledad y el abandono me empujaron al abismo de las fantasías, donde cobraban vida situaciones antaño impensables. Pablo, el nuevo vecino, se convirtió en el protagonista de estas ensoñaciones. Su juventud desprendía una vitalidad irresistible, reavivando deseos largamente dormidos. Su mirada penetrante, su sonrisa seductora y sus movimientos llenos de confianza juvenil reavivaban mi feminidad. Era como si tuviera el secreto para despertar mis deseos más íntimos. Con cada encuentro su presencia parecía desnudar mi alma, como si leyera mis pensamientos más profundos. La atracción crecía en mi interior. Nuestras conversaciones se volvieron atrevidas, provocativas, revelando secretos y reavivando la llama de la intimidad entre nosotros. En las palabras de Pablo, vislumbré un mundo lleno de éxtasis, aventura y entrega. Con él redescubrí mi esencia, sintiéndome viva de nuevo. Sin embargo, traspasar los límites de las fantasías y las palabras no sería una decisión trivial. Atormentada por la culpa y los conflictos internos, sabía que esta elección sacudiría mi matrimonio y la vida de mi marido. Las preguntas martilleaban en el fondo de mi mente. ¿Sería justo para él? La batalla interna se intensificaba, se acercaba a un punto de inflexión. No era solo un deseo ardiente, sino la encrucijada entre la insatisfacción monótona y la posibilidad de pasión y excitación que ansiaba. La decisión estaba tomada. Había llegado el momento de cruzar la línea e iniciar un viaje que revolucionaría mi existencia. En el fondo, reconocía la opción de engañar a mi marido, pero la promesa de una aventura apasionante era un imán irresistible, una tentación imposible de resistir. Nuestros encuentros secretos empezaron en silencio, por las tardes, cuando mi marido estaba fuera, ocupado con su rutina diaria. Fue entonces cuando Pablo y yo empezamos a compartir momentos que eran solo nuestros. Conversaciones llenas de deseo, miradas furtivas y la emoción de lo desconocido se convirtieron en la norma. Cada encuentro era una combinación de miedo, excitación y deseo, como si estuviéramos en medio de una aventura peligrosa y emocionante. El secreto y el riesgo de ser descubiertos añadían una chispa extra a nuestra relación. Había algo excitante en el hecho de que nadie más supiera lo que estaba pasando, que este fuera nuestro pequeño secreto compartido. Nuestros encuentros empezaron de forma inocente, con conversaciones en el patio o cuando nos tropezábamos al salir, pero pronto evolucionaron hacia algo mucho más profundo. Compartíamos nuestra intimidad, nuestras frustraciones y nuestras fantasías más íntimas. Pablo parecía comprenderme de una forma que mi marido ya no podía. Sus palabras me envolvían como un hechizo, y sus caricias verbales encendían una pasión que llevaba mucho tiempo enterrada. Cada día que pasaba, mi deseo por él se hacía más intenso. La adrenalina de nuestros encuentros secretos me mantenía despierta por las noches, con el corazón latiéndome en el pecho. Me sentía viva como hacía años que no me sentía. Había dejado atrás la monotonía de mi matrimonio y me había lanzado de cabeza a un mundo de deseo y emociones prohibidas. La situación se complicaba cada día que pasaba. Mi vida se había convertido en un peligroso juego en el que tenía que equilibrar el deseo y la emoción con la culpa y el miedo a ser descubierta. Estaba atrapada, con dos mundos que chocaban en mi interior: el mundo seguro y aburrido de mi matrimonio y el mundo excitante y peligroso de mi aventura con Pablo. El primer encuentro con Pablo fue una experiencia que lo cambió todo. Hasta entonces, habíamos mantenido conversaciones informales en el patio trasero y cuando nos cruzábamos, pero había llegado el momento de pasar a otro nivel. Mi marido estaba fuera por trabajo
y yo estaba sola en nuestra casa, que hacía tiempo que había perdido su brillo. El sol de la tarde pintaba un paisaje cálido y dorado en el cielo, y una suave brisa mecía las cortinas de la ventana. Me sentí liberada hablando con Pablo. Le invité a pasar y aceptó con una sonrisa llena de complicidad. El aire estaba cargado de excitación y deseo, y ambos sabíamos lo que iba a pasar. Empezamos con una charla informal, hablando de nuestras vidas, nuestros proyectos y nuestras relaciones. Pero poco a poco la conversación se hizo más profunda e íntima. Pablo me miraba con ojos que ardían de deseo, y yo no podía evitar sentir una mezcla de excitación. Estábamos cruzando una línea de la que no teníamos intención de volver atrás. La tensión en la habitación era muy sexual, como una electricidad en el aire que nos rodeaba. Había química entre nosotros y nuestros cuerpos parecían atraerse como imantados. Había una atracción ardiente que no podíamos ignorar y en ese momento supe que las fantasías que había tenido durante tanto tiempo estaban a punto de hacerse realidad. Fue entonces cuando se acercó a mí. Su mano rozó la mía y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Mis pensamientos prohibidos se hicieron más intensos y me di cuenta de que ya no podía contenerlos. No éramos solo dos personas hablando, éramos dos amantes en potencia entregándose a una pasión prohibida. El primer beso fue como una explosión de deseo contenido. Tus labios se encontraron con los míos en un beso apasionado que sentí como si hubiera estado esperando toda mi vida. El mundo desapareció a nuestro alrededor y por un momento solo quedamos nosotros dos y la pasión que ardía entre nosotros. Aquel día, todo cambió. Las conversaciones casuales y los pensamientos prohibidos se convirtieron en encuentros apasionados y excitantes. Pablo me hizo sentir una mujer deseada y viva, y la pasión que compartíamos era como un fuego incontrolable. Sabía que estaba engañando a mi marido de la forma más dolorosa y me preguntaba si podría vivir con eso en mi cabeza. El dilema en el que me encontraba se hacía más profundo con cada encuentro. Era consciente de los riesgos y sabía que en cualquier momento podrían descubrirme. A medida que avanzaba mi aventura con Pablo, aumentaban los riesgos y la tensión. Cada encuentro secreto se convertía en una peligrosa danza entre el deseo y el miedo. A pesar de los momentos de culpabilidad que me perseguían, la adrenalina de la clandestinidad era como una droga que me hacía sentir viva de nuevo. Mi joven vecino venía a casa cada vez que mi marido se iba a trabajar, y esta rutina, aunque arriesgada, despertaba en mí una emoción que había perdido hacía mucho tiempo. La sensación de estar haciendo algo prohibido y peligroso añadía una capa extra de excitación a nuestros encuentros. Cada visita de Pablo era como una escapada de la monotonía de mi vida de casada, un emocionante viaje a un mundo de pasión y deseo. Cuando eso ocurría, el tiempo se relativizaba y todo lo demás pasaba a un segundo plano. Nos desinhibimos y nos entregamos por completo al deseo que sentíamos el uno por el otro. La pasión ardía entre nosotros y cada encuentro era más apasionado y excitante que el anterior. La vida de casada que había conocido desaparecía y yo me convertía en una mujer sedienta de excitación y pasión. Sin embargo, el riesgo de ser descubierta siempre estaba ahí. Cada llamada inesperada de mi marido o la sensación de que se abría la puerta mientras Pablo estaba conmigo eran motivo de pánico. Las mentiras y las excusas se convirtieron en parte integrante de mi vida y vivía con la amenaza constante de que mi secreto saliera a la luz. A pesar de la emoción de la aventura, había momentos de culpabilidad. Sabía que lo que hacía estaba mal, que estaba traicionando a la persona con la que había compartido la mayor parte de mi vida. La lucha interna se hacía más feroz con cada encuentro y me preguntaba si debía acabar con todo y volver a mi antigua vida, a la seguridad y la monotonía de mi matrimonio. Mi dilema era desgarrador. Por un lado, estaba la promesa de pasión y entusiasmo con Pablo, una sensación de juventud y vitalidad que había perdido. Por otro lado, estaba la culpa y la incertidumbre de lo que estaba haciendo. Cada vez que me miraba con deseo, sentía que el abismo entre mi vida de casada y mi aventura se hacía más profundo. Estaba en un punto en el que la tensión y los riesgos eran cada vez más intensos. El día en que todo cambió, llegó sin previo aviso. Estábamos en medio de uno de nuestros apasionados encuentros en mi casa, un lugar que se había convertido en refugio de nuestras emociones prohibidas.
Besos ardientes y susurros de deseo llenaban la habitación, y la pasión era tan intensa que no nos dábamos cuenta del tiempo que había pasado. Pero como suele decirse, todo lo bueno se acaba, y este momento no era una excepción. Oímos el ruido de las llaves en la puerta y mi corazón se paró de inmediato. Mi marido había llegado a casa mucho antes de lo esperado. El pánico y la desesperación se apoderaron de mí mientras luchaba por recoger mi ropa y encontrar una explicación a lo que acababa de ocurrir. Pablo, que también estaba alerta, salió corriendo en busca de algún lugar donde esconderse. Mi marido abrió la puerta del dormitorio y nos encontró infraganti. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y furia, y las palabras airadas salieron de su boca con una intensidad que me hirió profundamente. Me regañó y me interrogó, preguntándome cómo había podido traicionarle así. Su voz, llena de dolor y decepción, me atravesó el alma. Estaba paralizada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había sucedido. La verdad era que no tenía excusa. Lo que había hecho era imperdonable, y el hecho de que mi marido me hubiera pillado en pleno acto de traición solo empeoraba las cosas. Me enfrentaba a esa situación que tanto me asustaba y no podía escapar de ella. Pablo, que observaba la escena desde las sombras, se dio cuenta de que su presencia en mi vida corría peligro. Salió corriendo de mi casa, dejándome sola con mi marido y el caos que se había desatado. La conversación que siguió fue dolorosa y tensa. Mi marido cuestionaba cada detalle de mi caso y no podía culparle por ello. Me sentía atrapada y desolada, sumida en una tormenta de culpa, arrepentimiento y desesperación que amenazaba con arrastrarme. El día en que mi marido se enteró marcó el principio del fin. Afronté las consecuencias de la forma más dolorosa posible. Tras su enfado y sus reproches, su reacción fue clara y devastadora. Me pidió que me fuera, que abandonara la casa que habíamos compartido durante décadas. No quería volver a verme. Mis lágrimas y mis disculpas no bastaron para hacerle cambiar de opinión. Me encontré en una situación desesperada. No tenía a dónde ir. La vergüenza y el arrepentimiento se mezclaban en mi corazón mientras dejaba atrás la vida que conocía. Con lágrimas en los ojos, tuve que pedir ayuda a mi hermana, la única persona a la que podía recurrir en ese momento. Estar en su casa era un recordatorio constante de mi fracaso, de las decisiones que me habían llevado a este punto. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la escena en la que mi marido me había encontrado con Pablo. La vergüenza y la humillación pesaban sobre mis hombros y sabía que no podía borrar el pasado ni cambiar lo que había hecho. Lamentaba profundamente lo que había hecho. Sabía que había hecho daño a las personas que más me importaban, traicionado la confianza de mi marido y destruido la relación con mi hermana. Mi aventura con Pablo, llena de pasión y emoción, se había convertido en una pesadilla de consecuencias. Mis pensamientos oscilaban entre el deseo de volver atrás y corregir mis errores y la dura realidad de que no había vuelta atrás. La vida que conocía se había desmoronado y no sabía cómo reconstruirla. La lección estaba clara. Las acciones tenían consecuencias y mis elecciones tuvieron un impacto devastador. No es un final feliz. No hay giros inesperados ni soluciones mágicas, solo un recordatorio de que nuestras acciones pueden afectar profundamente a nuestras vidas y a las de quienes nos rodean. La pasión y el deseo pueden nublar nuestro juicio, pero también pueden llevarnos por un camino de destrucción si no tenemos cuidado. Mi historia es un recordatorio de que el arrepentimiento, por sincero que sea, no siempre puede reparar el daño que hemos causado. A veces nuestras acciones dejan cicatrices que duran toda la vida y no podemos escapar a las consecuencias. Así concluye mi historia, una historia de pasión, peligro y traición. Una historia que espero sirva de advertencia a quienes se dejan llevar por sus deseos sin pensar en las consecuencias. Las lecciones que he aprendido son difíciles, pero espero que alguien más pueda evitar cometer los mismos errores que yo. Espero que, como mínimo, haya sido una lección sobre la importancia de tomar decisiones con cuidado y considerar las consecuencias antes de actuar. La vida es frágil y nuestros actos pueden cambiarla en un abrir y cerrar de ojos.